Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidísimos por acá a este video. Para quienes ya me conocen, es un gusto tenerlos por acá de nuevo. Y para quienes no me conocen, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Sara Gutiérrez, soy la tutora encargada del área de biología, entonces conmigo vamos a trabajar todos esos temas de genética, reproducción, de nichos, etc. Y además de eso, soy estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Colombia, entonces un gusto, un placer poder ayudarlos en lo que necesiten. El día de hoy vamos a trabajar más que todo dos preguntitas que fueron las que más me hicieron sobre el taller de genética y reproducción mendeliana y reproducción que les dejé en clase. Entonces, comencemos. Espero les guste mucho y que puedan aprender y reforzar ciertos conocimientos. Perfecto, entonces empecemos. La primera pregunta nos dice así: a partir de un cruzamiento entre dos ratones amarillos se obtuvieron los siguientes resultados en la descendencia. Aquí podemos ver, voy a hacer un poco de zoom a la imagen, podemos ver la generación de los padres, de los ratones de los padres, y vemos la primera generación de los hijos. ¿Listo? Nos dice, teniendo en cuenta que el alelo amarillo al presentarse en homocigosis causa la muerte temprana del ratón, ¿cuáles son los genotipos de los padres? Bueno, primero que todo y antes de comenzar tenemos que tener en cuenta unos conceptos muy claros que son los de heterocigosis y los de homocigosis. Recordemos que heterocigosis es cuando tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, es decir, una letra mayúscula y una letra minúscula. En este caso, entonces, tendría una Y mayúscula y una Y minúscula. Eso es heterocigosis. En cambio, homocigosis es lo contrario. Tiene ambas mayúsculas o ambas minúsculas. Es decir, que tiene ambos genes dominantes o ambos genes recesivos. ¿Listo? No tiene un recesivo y un dominante, sino que son o todos dominantes o todos recesivos. Teniendo en cuenta esto, entonces debemos recordar otra cosita antes de resolver este ejercicio, y son los cuadros de Punnett. Recordemos que para resolver un cuadro de Punnett se hace esto que tenemos acá, voy a hacerle zoom, esto que tengo acá pintado a un lado. ¿Qué es esta tabla tan horrible? Bueno, entonces, nosotros lo que hacemos es como hacer como un tricky, ¿sí? Y a partir de esto nosotros vamos a empezar a cruzar todos los genes de los padres y del padre y de la madre, y así vamos a obtener la descendencia. Esto es de la genética de Mendel. ¿Listo? Es muy importante que tengan en cuenta eso. Entonces, por lo general se va a poner aquí, en esta primera parte, los genes del padre o de la madre, no importa, y aquí también el gen del padre o de la madre. Entonces, los que están como en verdecito, ahí van a ir los genes de los padres. Y a partir de estos genes de los padres, vamos a empezar a cruzarlos de esta manera, este con este, este con este, este con este y este con este, y nos va a dar las descendencias, que son los que están marcados como en rosadito. ¿Qué pasa en este caso? Resulta que nosotros necesitamos conocer cuáles son los genes de los padres, ¿sí? Porque no los conocemos. Eso es lo que nosotros necesitamos encontrar. Pero ¿qué datos sí conocemos? Nosotros conocemos los de la descendencia. ¿De dónde? Bueno, pues de aquí mismo. Aquí nos están diciendo que un cuarto, ¿sí? O sea, uno de estos 4 descendientes es Y homocigoto, ¿sí? O sea, homocigoto dominante. O sea, que tiene ambas Y mayúsculas. Nos está diciendo que uno de estas dos descendencias, de la mitad, es heterocigoto, o sea, tiene un gen dominante y un gen recesivo. Y me está diciendo también que un cuarto de de esta descendencia tiene recesivo, homocigosis en recesivo. Entonces aquí lo puse más grande para que lo puedan ver. Entonces simplemente vamos a rellenar los datos que conocemos. El orden no importa, simplemente pónganlos. Entonces tenemos que uno de estos 4 va a ser homocigoto dominante. Perfecto. Tenemos que la mitad va a ser en recesivo. ¿Listo? Y tenemos que uno de estos 4 es homocigoto, pero en recesivo.
¿Listo? Listo, ya pusimos los genes de la primera generación de los hijos. Ahora, ¿cómo sacamos el de los padres? Muy sencillo. Vamos a hacerlo como se haría el cuadro de Punnett, pero a la inversa. Yo sé que se pueden estar confundiendo, pero ya vamos a ver. Entonces, denme un segundo. Voy a borrar esto para que se entienda mejor. Listo, perfecto. Entonces nosotros decíamos que el cuadro de Punnett se resolvía con el gen del padre o de la madre y con el otro gen del padre o de la madre, se cruzaban y me daban a este de acá, ¿cierto? Pues nos lo haremos a la inversa. Resulta que si este que tenemos acá es homocigoto dominante, ¿sí? Es decir, que tiene sus ambos genes dominantes, quiere decir que heredó un dominante del padre o de la madre y un dominante del padre o de la madre. Entonces lo ponemos acá. ¿Listo? Perfecto. Y así hacemos con cada uno. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que heredó un dominante del padre o de la madre y un recesivo del padre o de la madre. Recuerden que como ya tenemos aquí este dominante, ¿cierto? Mírenlo acá, ¿sí? ¿De dónde lo heredó? Del padre, ¿cierto? Este dominante que tenía el padre se lo heredó y quedó acá, ¿cierto? Entonces este recesivo tendría que ser de la madre, ¿cierto? Listo. Hacemos lo mismo con cada una, entonces aquí también tenemos que este gen dominante que heredó este hijo, lo tomó ¿de dónde? Vean de acá, de la madre, porque la madre ya tenía este gen dominante y se lo heredó. Entonces ya tenemos el gen dominante ahí y también tiene un gen recesivo, que ¿de dónde lo heredó? Pues del otro padre o bueno, de la madre. Realmente el orden no importa mucho. Listo, perfecto. Entonces tenemos recesivo, dominante, recesivo. Perfecto. Y por último, vemos que se encaja porque este último hijo tenía homocigosis en recesivo, es decir, que ambos eran minúscula. Y como podemos ver acá, tanto este gen recesivo de la madre como este gen recesivo del padre se les heredó y quedó un homocigoto en recesivo. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, nosotros descubrimos que los genotipos de los padres eran ambos heterocigotos, porque ambos tenían una Y mayúscula y una Y minúscula. ¿Listo? Pueden verlo acá. Y mayúscula, Y minúscula, Y mayúscula, Y minúscula. Entonces, la respuesta correcta es ambos heterocigotos. Y así se resolvería esta primera pregunta. Si tienen alguna duda, por favor también háganmela saber. Entonces, en esta segunda pregunta, lo que vamos a hacer es un poquito confusa, entonces quiero que si quedan con dudas me las hagan saber por los comentarios. Y dice así: el modelo muestra la alternancia de generaciones entre células haploides y diploides en organismos con reproducción sexual. El modelo incluye algunos mecanismos que generan diversidad dentro de una población. ¿Cuál mecanismo mostrado en el modelo genera diversidad? Bueno, recordemos que el ciclo celular tiene varias fases, ¿cierto? Tenemos la mitosis, también tenemos a la meiosis, que es cuando la meiosis exclusivamente es para las células sexuales, como los espermatozoides o los óvulos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos gametos, estas se fertilizan, ¿cierto? Nos dan un cigoto diploide, estos entran a la fase de la mitosis, me forma un organismo multicelular diploide, estos forman las células germinales, aquí ya son unas células, pues todavía son diploides, pero entran a la meiosis y aquí es cuando se vuelven haploides, ¿cierto? Y aquí luego vuelven a ser pues, gametos, ¿cierto? Entonces, para explicar esto, quiero que entiendan que la variabilidad genética se va a dar en una fase específica de la meiosis. ¿Listo? Entonces va a ser cuando estas células sean haploides. ¿Listo? Entonces aquí tenemos a las células diploides, entonces véanlo. Aquí estamos, básicamente estamos acá, tenemos unos genes de la madre, tenemos a sus genes del padre, ¿cierto? Los de la madre son verdecitos y los del padre son amarillos. Estas células diploides me van a entrar a una fase de la meiosis que se llama crossing over.
En este crossing over lo que va a pasar es que se van a entremezclar esos genes de los padres, entonces me va a quedar algo así, o me puede quedar como, por ejemplo, algo así, miren. Entonces me puede quedar como una patica grande con un pedacito así y aquí otra vez verde, así. Hay muchas variaciones, pero básicamente lo que me quiero que me entiendan es que aquí es donde se van a cruzar estos genes que tenía tanto la madre como el padre, ¿sí? Y me va a quedar algo así, ¿listo? Aquí, como ya tenemos esta célula que se produjo, ya tiene ambas información, tanto del padre como de la madre, es donde se va a dar esa variabilidad genética. ¿Listo? Es donde se va a definir que tú y yo seamos diferentes, aunque tengamos un mismo proceso, aunque todos pasemos por la mitosis, aunque todos pasemos por la meiosis o lo que sea, vamos a ser diferentes, vamos a tener fenotipos diferentes. Recordemos que fenotipos son las cosas que podemos ver, como el color del cabello, el color de la piel, etc. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta aquí sería cuando se forma esa célula haploide, que es en la meiosis, porque quedan las células hijas con la mitad de las células progenitoras. Entonces recordemos que estas son las células hijas, estas son las células progenitoras y van a quedar con una mitad de información del padre, o bueno, de una célula progenitora, y van a quedar con la mitad de la información de la otra célula progenitora. ¿Listo? Entonces, aquí la respuesta correcta es la D. Recordemos, conclusión, es en la meiosis, sobre todo específicamente en un proceso que se llama crossing over, y es cuando se entrecruzan esa información genética de las células haploides en la meiosis. Ya, eso sería todo por este video. Recuerden que si tienen alguna duda pueden hacérmela saber en los comentarios y yo estoy muy pendiente. Gracias.